Y vamos a platicar de las campañas negras en medios de comunicación. Toda la vida han sucedido, toda la vida han ocurrido, pero hoy tenemos un nuevo elemento que es Las Entrañas, desde una de las televisoras más importantes del país, cómo generan estas campañas negras. ¿Cómo estás, Genaro? Muy bien, Gustavo, muchas gracias, buenas tardes y feliz lunes a todos y a todos los que nos están escuchando en Altavoz Radio. A ver, ayúdanos a entender un poquito cuál es la nota de todo esto que ocurrió el fin de semana, estos reportajes que ha publicado Aristegui Noticias, que muestran eso, ¿no? Las entrañas de cómo se fabrican campañas negras desde una oficina de Televisa. El reportaje que le pusieron como nombre genérico Televisa Leaks es el resultado, ella misma lo ha comentado, de una filtración de una buena cantidad de archivos sobre las estrategias de contragolpe o de difamación o de calumnias que se articulan en un departamento dentro de Grupo Televisa, en Televisa Chapultepec 18, de acuerdo a las necesidades del cliente, más que a las necesidades del consorcio. Te habla de una continuidad, es algo que yo investigué desde el 2005, antes de que Enrique Peña Nieto fuera gobernador del Estado de México. Ya existía en Televisa un esquema de asesoría política y al mismo tiempo contragolpe político de inteligencia. Esto se hacía a través de una empresa asociada a Televisa llamada TV Promo, junto con otra que se llamaba Radar, y junto con una consultoría llamada Cipol. Todo esto dio lugar a una discusión y a un debate muy fuerte que me llevó incluso también al programa de Carmen Aristegui, y también con Carmen Aristegui nosotros difundimos pues parte de los convenios que supuestamente se hacían, o más bien no supuestamente, de los convenios que se le planteaban a los políticos para posicionarlos en la televisión comercial. Ese fue un proyecto para posicionar a Enrique Peña Nieto, que ya como gobernador estaba siendo perfilado para ser candidato presidencial, y de ahí surgió todo lo que ya sabemos, la historia de su romance con la gaviota, su matrimonio con la actriz Angélica Rivera, y desde entonces ellos lo negaron. Me acuerdo perfectamente un desplegado, Genaro Villamil y Carmen Aristegui mienten, es la historia de siempre de Televisa. En 2011, ahorita lo estaba recordando al leer el capítulo 3 de un libro que se llama La caída del telepresidente, un libro que escribí después de las reformas de Peña Nieto. En el 2011 Televisa y Univisión, perdón, Televisa y Yusacel, de TV Azteca en ese momento, firman un convenio de sociedad que violaba todas las reglas de no asociación monopólica de dos competidores. Ese convenio, me acuerdo perfecto, lo publicó Miguel Ángel Granados Chapa, columnista entonces del periódico Reforma. Bueno, no solo lo negaron Televisa y TV Azteca, sino que emprendieron una campaña de linchamiento brutal contra Granados Chapa, y luego se confirmó que sí existía. Y me acuerdo perfectamente que Ricardo Salinas Pliego dijo, así como es de simpático y ocurrente, que no se les había ocurrido, que gracias a la columna de Granados Chapa se les ocurrió asociarse, que se les hizo una muy buena idea. Entonces así son, cada vez que se les revelan estrategias, montajes o, en este caso, guerras sucias digitales, porque lo que estamos hablando ya no es de la pantalla de televisión, sino de las plataformas digitales y de las redes sociales. De lo que la fuente que hoy entrevistó Carmen Aristegui, uno de los jóvenes que estaban participando en este equipo, del Palomar se llama, revela o señala, es que ellos producen una cantidad de contenidos para dar el contragolpe, para falsear o para atacar a los determinados adversarios de acuerdo con el cliente. Pero como en este caso
al igual que en el caso de la fusión Televisa y Iusacell, y al igual que en el caso del proyecto para llevar a Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República, yo creo que lo importante de todos estos 3 ejemplos, más muchos otros que han surgido, es de dónde sale el dinero y a dónde va a parar el dinero para esas estrategias digitales. La clave aquí no solamente está en lo dramático del testimonio del muchacho, que es un muchacho que en el programa con Carmen Aristegui dice que estuvo en problemas psicológicos y que estuvo a punto de suicidarse por el nivel de estrés y de abierta presión. Vaya uno a saber qué tipo de presiones se viven en ese esquema, porque están trabajando pues a contragolpe en guerras políticas, son jóvenes que no, por lo que observo, no son jóvenes que participen, digamos, dentro de grupo político alguno, son proveedores de servicios. En fin, esta mezcla de explotación call center con maquiavelismo al estilo Televisa, ¿no? Lo importante aquí es, ¿y el dinero de dónde sale? ¿A dónde va? La respuesta del ministro Arturo Saldívar, del ministro en retiro, el día de hoy, confirma que evidentemente si hay un contrato con esta empresa Metrix, aunque él niega rotundamente que se trate de una estrategia de corte guerra sucia, ¿no? Para impulsar, él niega que sea una estrategia para impulsar sus redes sociales, que es una estrategia para las redes sociales. Así y un es. Estudio en redes sociales de las redes de la Suprema Corte y de la Judicatura. Dice, de ninguna forma o de ninguna manera se utilizó para calumniar o realizar campaña de desprestigio en contra de persona o institución alguna. De los 5 ejemplos que pusieron, el caso evidentemente más delicado es el del ministro Arturo Saldívar, porque se hicieron con recursos de la Suprema Corte de Justicia. Pero yo pregunto, una vez más, ¿existe o no contabilidad paralela en Grupo Televisa y sus filiales para lavar el dinero de este tipo de estrategias, campañas o asesorías en donde ellos son juez y árbitro, o en donde ellos golpean y al mismo tiempo venden la solución? Creo que esto es lo que está una vez más en vísperas de que se discuta nuevamente una ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión. Creo que una vez más esto está en la opinión pública y es legítimo que se haga este tipo de preguntas. Y también muestra una vez más este carácter de los medios de comunicación, pues casi extorsionadores, ¿no? O sea, si no dices lo que nos conviene, si no firmas las leyes que nos conviene, si no echas atrás las que no nos conviene, yo te pego hasta que hagas lo que quiero que hagas, ¿no? Es ese carácter. ¿Te pego porque me pagan o pago para que peguen? Ese es el tema. No es un debate abierto, es un debate en donde están inmiscuidos pues estrategias sucias de calumnias o de inventos según los testimonios que da este muchacho. Yo creo que en todo caso habría que confirmar. Aristegui Noticias tiene estos archivos y creo que pueden haber muchos otros más ejemplos. Pero aquí no están revelando algo que no se haya dicho antes. Lo que estoy comentando es que hay una continuidad en la naturaleza, sobre todo de Grupo Televisa y evidentemente también en Grupo Azteca, en Televisor Azteca, en donde ellos se sienten los jueces y los partícipes y beneficiarios de las contiendas político-electorales. Esto ocurre desde la llegada de Vicente Fox al poder, es decir, desde que en agosto del 2004 Emilio Azcárraga Gallán, en una reunión de accionistas en Nueva York, dijo que la democracia es un buen negocio y que va a ser un buen negocio para la televisora. Claro, ellos están viendo la democracia como un negocio de pago de pautas, de intervenciones, de menciones o de promociones en la pantalla de manera no explícita, de manera engañosa, de manera subrepticia, para que la gente crea que realmente
el carisma de Enrique Peña Nieto cuando era gobernador, pues era resultado de las grandes acciones que hacía. Y ahora lo están haciendo en redes sociales, ¿no? En las plataformas digitales. Bueno, no ahora, por lo que veo tiene por lo menos 8 o 7 años este tipo de mecanismos. Aquí el punto fundamental es la ruta del dinero. ¿Dónde está, y si es que está, la sociedad de Televisa con esta empresa Metrix, ¿no? ¿Existe o no existe este grupo que se llama El Palomar, ¿no? ¿Quiénes son sus clientes? ¿Cómo ejercen este tipo de presiones, ¿no? Y cómo se traduce esto en la pantalla de televisión. Pero bueno, ya estamos hablando de la ruta del dinero, podríamos estar hablando hasta de paraísos fiscales, offshore, o sea, una contabilidad alterna. Bueno, nada más y nada menos que por un offshore, Emilio Azcárraga Gallán está siendo investigado en Estados Unidos por el caso FIFA Gate. Entonces, no es que sea un invento, hay un contexto, hay una historia, estos reportajes que durante muchos años hice, como reportero de la revista Proceso, habla de una continuidad, de un sentirse impunes, de un elemento en donde ellos dicen, vamos a ensuciar el debate público, ¿qué nos importa? Vamos a mentir, vamos a calumniar, y que no se vea nuestra huella. Eso es lo interesante aquí, que muchos de los golpes bajos de guerras sucias que hemos visto en las redes sociales, pues al final de cuentas responden a un contrato. Y a una ilegalidad, ¿qué tan ilegal es lo que están haciendo? La calumnia es un delito. Es un delito. Y el lavado de dinero también es otro delito. Sí. Entonces, ese es el punto delicado de este asunto, ¿sí? Si están calumniando, bajo las presiones de quién, bajo las órdenes de quién, y si están utilizando señales radiodifundidas o de telecomunicación para hacer este tipo de estrategias, ¿no? Que ese es el otro tema y tal vez por eso es la reacción tan virulenta que ha tenido la nueva ley de telecomunicaciones, el hecho de que ya no estás inmiscuido en quién está redactando, en quién está impulsando esa ley, han quedado completamente de lado las televisoras y quienes antes redactaban esas leyes. Javier Tejado, al que se le señala como en la cabeza de este grupo, yo no lo sé si lo sea, él dice en su respuesta que no, que todo es un invento. O sea, todo es un invento, todo. O sea, vivimos en el mundo en donde Televisa son una gran empresa que nunca miente, nunca ha vendido espacios promocionales, nunca ha difamado para obtener ventajas, bla, bla, bla. Bueno, este personaje, al que yo conozco bien, hemos sido participantes de debates, de reformas muy delicadas, pues fue el redactor del decretazo de octubre del 2002, de la ley Televisa de marzo del 2006 que se aprobó en el Senado, de este acuerdo entre Televisa y TV Azteca en 2011 para fusionarse en Yusacel, es el artífice de la guerra contra Slim durante el 2011, que era la guerra de las televisoras contra América Móvil, es uno de los redactores de del primer y segundo borrador de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de las reformas del Pacto por México, conocida como la Ley Peña Nieto. Entonces, otra vez un personaje así va a querer incidir en el replanteamiento de la Ley de Telecomunicaciones. Yo creo que por lo menos este escándalo vuelve a poner el foco de alerta en la personalidad de estos estrategas al interior de la empresa, del Grupo Televisa, que nunca juegan limpio, nunca. Por fortuna, en el Senado de la República el día de hoy, el líder de la bancada de Morena y el presidente de la Comisión de Radio y Televisión, el senador José Antonio Álvarez Lima, señalaron que no iban a subir lo aprobado en comisiones al Pleno y que se iba a abrir un periodo extraordinario. Yo creo que es muy sano, muy importante, que se abra este debate y que en este debate se participe de manera limpia, ¿sí? Hemos estado viendo durante los últimos 5 días una campaña en redes sociales, en especial en X, con un 40% de cuentas contratadas en Argentina, España, Colombia, según lo que nos reveló el profesor Carlos Augusto Jiménez,
como lo hicieron también con las campañas de narcopresidente, narcopresidenta, es decir, son estrategias financiadas desde algún lado de manera no transparente y no clara. ¿Y la ley de telecomunicaciones podría ponerle un freno a estas prácticas? Las leyes que ya existen en materia de calumnia y de lavado de dinero tendrían que incidir en esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de delitos o de presuntos delitos. La ley de telecomunicaciones lo que tiene que hacer es limpiar el sector de estos intereses monopólicos en donde ellos se sienten jueces y partes. Y necesitamos una autoridad pública lo suficientemente clara en sus funciones y en sus alcances, no para censurar, no para bajar plataformas digitales como ellos dicen, ni tu TikTok, ni tu Facebook. Por ejemplo, eso es una calumnia. Nunca está aquí traigo la iniciativa. En ningún artículo de esta iniciativa dice eso. Pero ya lo construyeron y el principal constructor de eso es el señor llamado Javier Tejado Dondel, está en su cuenta de X. Tiene subrayados ahí en su cuenta de X. Así es, o sea, no es algo nuevo, han actuado siempre así. El problema es que ahora hay un joven, hay un participante de este grupo que decide hablar y decide contar y da la cara. Y cuando da la cara, entonces lo tildan de que tiene problemas psiquiátricos. Bueno, ¿quién no tiene problemas psicológicos en este país? Y en Televisa, ¿quién no tiene problemas psiquiátricos, por favor? O sea, que no vengan con ese cuento, ¿no? Además, tener problemas psiquiátricos no te inhabilita para tener capacidad de discernimiento, ¿no? Evidentemente. Y bueno, ¿a qué le tendríamos que poner atención en este debate que se ha abierto en esta... Pues le sacaron los trapitos al sol a Televisa? ¿A qué le tenemos que poner atención? Bueno, yo creo que esta es una nota que refleja una estrategia más de cómo se manejan los intereses de Televisa, pero el debate fundamental sigue siendo la ley Telecom, y sigue siendo la manera en que las concesiones de radiodifusión y de telecomunicaciones van a ser administradas por el Estado, la manera en cómo el Estado y el gobierno van a frenar que gobiernos extranjeros, que de ahí surge una parte del debate, compren tiempo aire en la televisión mexicana para insultar a los mexicanos, o para calumniarlos, o para lanzar mensajes de odio, como son estos de Kristi Noem, ¿no? La secretaria de Homeland Security, ¿no? Y que por otro lado hay legislaciones en todo el mundo que precisamente acotan esa posibilidad. Está la ley de actas digitales en Europa. Así es. Que evita discursos de odio en redes sociales. Hay leyes en Francia. Brasil acaba de sancionar a Elon Musk y a Google, también la han sancionado. Es decir, a ver, estamos viviendo una era en donde todo mundo estamos discutiendo, todo mundo sabemos que nos hackean, que nos alteran las cuentas digitales, que ensuciaron e intoxicaron las redes sociales con mentiras, con infodemia, con fake news, con inteligencia artificial también, para generar opciones y percepciones públicas. Esto no le hace bien a ninguna democracia. No le hace bien a ningún régimen político. Entonces, yo creo que lo fundamental de la ley de telecomunicaciones es cómo este sector va a fortalecer y no a minar la democracia en México. Cómo va a fortalecer el debate público en radio, televisión y plataformas digitales. SPR Informa. Tus causas son noticia.